Muy buenos días, chicos. Les habla su profesor Miguel Cornejo y vamos a empezar nuestras clases de razonamiento verbal. Mm, El tema el tema que vamos a hacer es el sentido figurado y el sentido literal o recto. ¿Qué nos entendimos con sentido figurado? Tú sabes que al comunicarnos necesitamos un poco de razonamiento, ¿no es cierto? Y hablamos a veces en un sentido algo diferente. Por ejemplo, dices, yo estoy muerto de hambre. ¿Qué querrás entender? Ya, ¿qué quiere decir eso que estás muerto de hambre? ¿Que ya falleciste? Ah, no, profesor, que tengo mucha hambre. Ah, ¿y por qué usar siempre eso? Esas palabras así. Por ejemplo, decir como en este ejemplo, la avenida es inundada por un mar de gente. Tú imaginas un mar, olas, agua, mucha cantidad, ¿no es cierto? Ah, entonces se refiere a eso. ¿Que hay mucha gente? Eso se refiere como un sentido figurado. Estás hablando como en un doble sentido, con una analogía, con una comparación, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este otro ejemplo, sus manos eran de terciopelo. ¿Cómo es el terciopelo? Suave, ¿no es cierto? Ah, ¿estás haciendo una comparación con él? Ah, con la suavidad de las cosas, ¿no es cierto? Eso ya es un sentido figurado, una comparación. Mira estas manos, suaves, ¿no es cierto? La suavidad de las manos. Eso es un sentido figurado. Otro así podría ser, digamos, la oficina de extranjería es un nido de serpientes. ¿Qué entiendes con que es un nido de serpientes? Profesor, si estamos hablando en sentido así figurado, quiere decir que que las personas son agresivas, ¿no es cierto? Porque en un nido de serpientes las serpientes se atacan, se muerden. Entonces, si dices la extranjería es un nido de serpientes, estamos entendiendo que en ese lugar la gente grita, pega, se insulta, hablan detrás, a un poco de gente mala. A eso te refieres, ¿no es cierto? Pero, si tú fueras un exterminador de bichos y yo te dijera, señor, la oficina es de un nido de serpientes. Ah, tú entenderías que hay serpientes ahí, profesor. Pero en ambas oraciones se expresa lo mismo. No exactamente. Depende del contexto. Por eso dice del contexto verbal. Porque alguien no te va a decir, voy a usar el sentido figurado, dice. ¿No es cierto? Y comienza a hablar. No, no, no. Ellos usan las palabras y tú las tienes que comprender, ¿no es cierto? Eso es un sentido figurado. Nuestro sentido, nuestra lógica, tiene que usarse muchas veces en esto. Por ejemplo, dices, em, estoy tan cansado que me muero. Dices, ¿no es cierto? No quiere decir que ya vas a morir, sino que estás muy cansado. Y tú como en tu lógica lo tienes que comprender, ¿ya? Muy bien, ese es el sentido figurado. ¿Y qué es lo contrario del sentido figurado? Mira, el sentido recto o literal. ¿Qué será el sentido recto o literal? Dice que alude el significado directo, denotativo, explícito, de base, que tiene unas palabras, que tiene una palabra, se define como la precisión y evita la ambiguadez. Cuando hablamos de un sentido recto, estamos hablando en un sentido correcto, ¿ya? Literal, tal y como está en el texto. Yo te dijera, digamos, ayer vi un elefante en el zoológico. Mm, Está en sentido literal, ¿no es cierto? Porque literalmente he visto un elefante en el zoológico. Ese es el sentido recto o literal. Dice, la gata me arañó la mano. Mm, Profesor, pero a veces usamos arañas como gata. Mm, Eso nos referimos cuando alguien te lastima, ¿no es cierto? Pero dice que una gata le arañó la mano. Ah, si la gata te arañó la mano, está en sentido literal, ¿no es cierto? Porque según el contexto, solo te ha arañado la mano la gata. ¿Te das cuenta? Otro. Vicente dio pan a María. Mm,
Cuando el sentido de nuestra lógica nos dice que no hay ni un nada escondido, nada que se pueda razonar, entonces entendemos literalmente. Vicente dio pan a María. Muy bien, chicos, hemos entendido entonces cómo es el sentido literal y cómo es el sentido figurado, ¿no es cierto? Entonces, depende de nosotros comprenderlo. Tenemos que usar nuestra capacidad de lógica, pensar lo que nos quieren decir, pensar lo que nos quieren transmitir. ¿Te das cuenta? Muy bien, chicos, eso es todo por hoy día. La práctica va a ser muy fácil. Hacer la primera práctica de razonamiento verbal, ¿verdad? Debemos entender que el razonamiento verbal es muy amplio. Tenemos un sinfín de números de temas para poder usar analogías, tenemos que usar sinónimos, antónimos, palabras claves, palabras escondidas, oraciones incompletas. ¿Te das cuenta? Muy bien. Eh, debemos hacer muchas prácticas. Esta de sentido figurado también tenemos que hacerla. Muy bien, chicos, les adjunto su práctica. Por favor, resolverla. ¿Ya? Muy bien, nos vemos la próxima clase. Muchas